Este complemento, sin lugar a dudas, le da anabólicos a ChatGPT. Muy bien, amigos, hoy estamos con AI PRM para ChatGPT. Para mí, el plugin o el complemento más completo que puedes llegar a ver para la creación de prompts para ChatGPT. Y hoy lo vamos a ver y lo vamos a desarrollar acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar el complemento para Chrome. ¿Y dónde lo encontramos? En Chrome Web Store. Muy bien, aquí vamos a poner AI PRM por ChatGPT si quieren. Fíjense que lo primero que sale es justamente el plug, yo le llamo plugin, pero vendría a ser un complemento para Chrome. Y el concepto es exactamente el mismo. Ponemos agregar a Chrome. Ahí tiene un video demostrativo incluso de cómo utilizarlo. Fíjense que me pide agregar la extensión. La voy a agregar. Bien. Ahí ya la agregó y de hecho ya me abre ChatGPT para comenzar a utilizarlo. Fíjense que dice, bueno, conectando OpenAI y AI PRM account, yo le doy continuar, vamos que sí, que he leído, y conectamos con la cuenta de Google. Voy a buscar el email de verificación para puntualmente pueda activar la cuenta y ya proseguir con los detalles. Fíjense, ahí me llegó el email, vamos a confirmar el email. Bien, les voy a hacer una recorrida un poquito por lo que es la plataforma de AI PRM. Fíjense que la parte de AI PRM, bueno, esto es para poder hacer un upgrade de la cuenta. La parte de favorito van a figurar todos los que yo haya seleccionado, como por ejemplo esta, como favorito. Ahí, si yo ya voy a la parte de favoritos, me va a figurar Human Writing, que básicamente es poder escribir, que me escriba prácticamente como un humano. Y puedo yo generar, por ejemplo, artículos para blogs que parezcan realistas. Luego tenemos, por ejemplo, en la parte pública, bueno, todo lo que habíamos visto recién. En aún los que yo haya creado, si yo quiero crear un prompt y que me quede guardado en esta galería, es donde me va a quedar. Y luego tenemos la posibilidad de tener también algunos prompts que estarían ocultos, o agregar una lista de prompts que yo quiera hacer. Por ejemplo, elegir una lista de prompts que sea exclusivamente para marketing o para ventas. Lo puedo hacer en esta sección. Bien, lo van a encontrar principalmente en inglés. Bien, entonces vamos, hay posibilidades, por ejemplo, de ir traduciendo el sitio. Ya les voy a mostrar cómo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ir a públicos y, por ejemplo, vamos a decirle que nos cree, vamos a buscar LinkedIn o LinkedIn. Fíjense todas las opciones que nos ofrece. Por ejemplo, cómo generar posts con interacción. De hecho, yo, si no entiendo mucho inglés, cosa que me puede pasar a mí, pues yo soy conocido en inglés, pero tampoco soy tan experto. Entonces lo traduzco. Interactuar con el contenido de las publicaciones de LinkedIn, compromiso de LinkedIn, crea una respuesta llamativa a los comentarios destacados de LinkedIn. Eso permite que después genere un engage interesante, un engagement, que por ejemplo la gente vaya a ver mi perfil por el solo hecho de que haya visto que está buena la respuesta que di en el posteo que en el cual comenté. Marco de biografía, puedo generar una biografía que esté interesante. Vamos a seguir recorriendo por aquí. Escribo publicaciones ultra atractivas. Fíjense que hay muchos de estos públicos que ya los generaron otros usuarios. La mayoría de estos. Entonces, puedo seguir navegando acá. Posteos de LinkedIn, contenido viral de publicaciones en LinkedIn. Creo una publicación de LinkedIn 100% original. Bueno, en definitiva podemos hacer muchas, pero muchas cosas respecto a LinkedIn. Por ejemplo, vamos a hacer una entrada de blog a publicación de LinkedIn con 5 titulares. Vamos a seleccionar esa. Bien, ponga palabra clave. Por ejemplo, en el caso de yo quiera escribir, yo tengo unos clientes que, por ejemplo, tienen un estudio de arquitectura y ellos venden servicios para Estados Unidos. ¿Cómo lo puedo generar eso? Bueno, por ejemplo, vamos a hablar de arquitectura. Palabra clave, arquitectura. Fíjese, bueno, ahí se la guía un poco porque está traduciendo automáticamente. Vamos a dejar el inglés en inglés. Vamos a poner
Por eso siempre es conveniente escribirlo en inglés. Bueno, ahí me está generando 5 principales puntos para el blog. Para generar. Supongo que bueno, listo, perfecto. Tengo 5 titulares para generar contenido de blog. ¿Cómo lo puedo alimentar a eso? Bueno, fíjense, voy a hacer control C para copiar este titular. Lo voy a pegar acá. Lo voy a hacer de esta manera. Miren, fíjense. Le voy a pedir a ChatGPT que actúe como si fuese un redactor de revista especializado en arquitectura, por ejemplo. Actúa como columnista especializado en periodismo, si quieren, de arquitectura. Y redacta un post para la red LinkedIn el siguiente tema. Queriendo hacer control B, bueno, ahí hice command B como corresponde. De una vez por todas lo hice. Bueno, ahí vamos a colocar ahora. Podemos darle enter y va a empezar a escribir. Y lo vamos a hacer. Luego vamos a ir depurando esto. Muy bien, ahí empieza a escribir. Fíjense cómo empieza a detallar. Realiza un post. Y como lo hace para LinkedIn, fíjense que ya coloca emojis y también coloca hashtag. Coloca 5, porque más de 5 es como que hace ruido en los algoritmos de las redes sociales, sobre todo en LinkedIn. Y por ahí no te expone tanto, lo toma como algo más viral. ¿Bien? Lo voy a poner como que está ok. Acá lo puedo matchar. Bien. Fíjense. Otra cosa importante, desde acá, como anteriormente en el tutorial, cuando vimos ChatGPT por primera vez, fíjense que yo puedo acá poner, guardar este prompt con ese título. Bien, mejora tu marketing. Después yo lo puedo personalizar, lo puedo cambiar como quiera, no hay ningún problema. O lo puedo eliminar si no me gustó lo que generé. Entonces, acá ya tengo esto generado. Bien, ¿qué puedo hacer para mejorar esto? Y básicamente un posteo en LinkedIn o en cualquier red social busca interacción. Fíjense que a lo último cierra diciendo, ¿están listos para sumergirse en el universo? Prepárense para quedar sorprendidos. Bien, pero podemos decirle a este post, agrega llamado a elección, comentar y a seguirme en LinkedIn. Bien. Se va a generar de vuelta el mismo posteo. A lo último voy a poner eso. Y de hecho me olvidé. Entonces como me olvidé algo, digo stop. Voy a tomar nuevamente lo que puse acá anteriormente. Y le voy a decir no solamente que agregue el llamado a elección y que invite a seguirme en LinkedIn a los lectores, sino también que le den me gusta. Y le den. Bien. Fíjense ahora cómo va a quedar el posteo. Vale. Fíjense lo sencillo que es armar contenido. Bien. De hecho, yo lo que he hecho en algunas oportunidades, por ejemplo, fíjense, ¿qué opinan sobre la arquitectura? Compartan sus pensamientos en los comentarios y si desean seguir explorando este maravilloso mundo conmigo, no olviden seguirme en LinkedIn y darle me gusta a este post. Yo después esto lo puedo editar, lo puedo postear distinto, puedo cambiar esto, maravillate con la magia de la arquitectura moderna, puedo poner lo que yo quiera, pero fíjense en cuánto tiempo lo hice.
De hecho, puedo dejar de lado esto y comenzar un nuevo chat. Pongo New Chat y ahora, por ejemplo, puedo decir LinkedIn. Que me genere un calendario de contenidos. Bueno, no lo tiene, creo acá. A ver, vamos a poner calendar. A ver si figura. Content Planner. Bien, ahí está. Para un mes. Crea LinkedIn Content Calendar for 1 month. Fíjense, pongo acá, por ejemplo, arquitectura. Perdón, lo voy a poner en inglés. Poner en español y después vamos a traducir estos posts, por ejemplo, al inglés. Fíjense, solamente le puse arquitectura, como ya tiene las indicaciones en este prompt, no hace falta que yo le diga que me lo arme en columnas, no hace falta que le diga nada más. Pero ya me armó el temario para la primera semana, la segunda, la tercera y la cuarta semana. O sea que lo único que tengo que hacer yo es, por ejemplo, tomar esto, 5 tips for starting arquitectura design. Bueno, fíjense, y ahí le pongo, actúa como un especialista en LinkedIn y genera un post para arquitectura. Por ejemplo, actúa un redactor de revista de arquitectura y genera para LinkedIn sobre siguiente tema y tradúcelo a inglés. No olvides realizar la llamada a la acción, utilizar hashtags, topics, e invitar a que comenten y sigan en la red. Vamos a ver qué surge. Yo debería haber armado un nuevo chat hablando de este posteo básicamente para poder guardar con la grilla, el calendario de temas de arquitectura. De hecho, hasta después puedo ser más preciso. Fíjense, acá ya me armó el post hablando de esos 5 tips, que es la arquitectura sostenible, pero fíjense, no lo tradujo, por eso siempre hay que estar atento. Entonces, puedo tomar de vuelta esto y con este cambio de idioma aquí, puedo elegir incluso de inglés para Estados Unidos o para Inglaterra, o inglés británico, mejor dicho. Bien. Y va a generar el post con esa característica. Fíjense, ahí ya lo generó. Hello, Architecture Enthusiast. Bien, fíjense, mi pronunciación de inglés es nefasta, es malísima. Pero fíjense que tienen la posibilidad después de ir mejorándolo, de cambiarle las palabras que a ustedes le parezcan más agradables o que se utilicen más. Pero básicamente hasta los modismos que utiliza son muy buenos, es muy poca la corrección que deberían hacer generalmente, se los digo por experiencia. Fíjense qué bueno cómo lo armó, completo. Bien. Eso nos armó 2 opciones aquí, 2 opciones distintas. ¿Qué les pareció? ¿Les parece que le puede servir? Cuéntenme en qué tareas lo utilizarían, en qué trabajos lo utilizarían, cómo lo utilizarían y sobre todo cuáles son las preguntas que tienen respecto a esto para su funcionamiento. Les voy a dejar el link también para que descarguen directamente desde los comentarios este complemento para Google Chrome. Les voy a dejar también, no se olviden que para seguir aprendiendo más acerca de lo que es inteligencia artificial, conseguimos un descuento para un curso de inteligencia artificial, sobre todo apuntado a ventas, para aumentar las ventas. Así que si sos emprendedor, si tenés un comercio, si te dedicás a las ventas, es indispensable que estés actualizado con esa información. Les voy a dejar un descuento del 50%, como lo hice en el video anterior, todavía sigue vigente eso, hasta que me digan basta.
pero vamos a seguir dándole la posibilidad de que se preparen y que estén al día con toda la información de ChatGPT. No dejen de seguirme porque voy a seguir subiendo nuevos complementos, voy a seguir subiendo más información y ejemplos de cómo utilizar esta maravillosa herramienta. Chau, chau, que tengan una gran jornada.